días. Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes una vez más. Gracias por la invitación. Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Me dicen los hermanos que tienen visita, pero nosotros no somos visitas, somos de casa, y gracias por eso. Los hermanos que viven de fuera, que siempre les bendiga, que sean ustedes bienvenidos. Listo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Y van a buscar, por favor, en sus Biblias, hermanos. Hechos 9. Capítulo 9, versículo 10, por favor. Hechos 9, 10. Hechos 9, 10. Cuando estén listos, me dicen amén. Caramba, súper rápido, hermanos. Así que les he dicho Génesis. Muy bien. Vamos a leer juntos, hermanos, del 19, perdón, del 10 al 19. Hechos 9, del 10 al 19. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Cierren sus ojos, hermanos, por favor. Señor, cuán grande es tu amor y cuán grande es tu misericordia y tu gracia, Señor, la cual, Padre, ha tenido, Señor, a bien llamarnos de donde estábamos, muertos, a la vida eterna. Gracias, oh Señor. Es el precio, Señor, más caro que has pagado por estos pedacitos de polvo que tú amaste. Por eso estamos aquí alabándote y glorificándote. Por eso te amamos, porque tú nos amaste primero. Gracias. Señor, pongo en tus manos esta plática. Háblate, Señor, y que mis hermanos escuchen lo que necesitan escuchar, y que les sea de utilidad para el enriquecimiento de tu obra en ellos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Lo que acabamos de leer, hermanos, es la historia del inicio del 12º apóstol, es decir, el Pablo. Y le dicen Saulo todavía, pero Saulo de Tarso. Y así como lo leímos ligeramente, hermanos, a este hombre, a Ananías, le tocó ir a predicarle, a sanar, a visitar a un asesino. Un asesino confeso y con permiso para matar. A un asesino que, además de eso, era un hombre extremadamente respetado por los judíos, pero asesino al fin, y asesino de los hermanos. Yo recuerdo el caso aquel de un hombre que mató a unas menonitas, ¿verdad? Así se les conoce allá aquí en México, pero allá en Estados Unidos de cierta manera, en Lancaster, en Filadelfia. Fue y las mató.
Y los padres de esas niñas fueron y le hablaron al Señor. Lo perdonaron y abogaron para que él conociera a Dios. El asesino de sus hijos. Yo no sé si yo podría llegar a eso. Pues Ananías hizo algo parecido. Muchos de sus hermanos en Cristo, y tal vez hermanos carnales y familiares, murieron por manos de este Saulo, que era un asesino. Y el Señor le dice, ven. Y él todavía se atreve a decirle al Señor, Señor, como si el Señor no supiera, ¿verdad? Señor, pues que no has oído, es un asesino. A ellos vine yo, ven. Y me da gusto porque el testimonio de mi hermano, que habló de la amistad que mueve, de mi hermana, que habló acerca de los que están perdidos, ese es el testimonio de esta historia. Ir a quien nosotros pensamos que no merece la salvación. ¿Y por qué es eso? ¿Cómo se le llama a eso? Bueno, exacto. A eso se le llama la gracia. Muy bien. Dice el diccionario, no el diccionario cristiano, sino el diccionario DRAE de la Real Academia de la Lengua Española, que doctrina es una enseñanza que se da para instrucción de alguien. También dice este diccionario que es una norma científica o un paradigma. Es decir, aún los inconversos saben que la gracia es algo extremadamente importante. Es conocimiento de algo muy, muy importante. ¿Sigue? ¿Pero qué dice la doctrina en la Biblia? ¿Qué es doctrina según la palabra del Señor? La doctrina es la enseñanza del único que nos puede enseñar algo, que es nuestro Padre Celestial. Es revelada en Jesucristo, es transmitida a nosotros por el Espíritu Santo, es preservada y resguardada en las Santas Escrituras y debe ser recibida, confesada y seguida por nosotros, por su iglesia, para, y esto es muy importante, un único propósito: la gloria del nombre de Dios. Se dice muy fácil, pero si usted quiere saber si un predicador, una persona, digo predicador porque tristemente es muy común, se desvía o de repente empieza a tener pérdida de la unción del Espíritu Santo, es porque seguramente uno de estas características está fallando. La primera que falla, no nos damos cuenta, es la principal, que era la gracia es y la enseñanza es para la gloria del nombre de Dios. Así es que si vienen, dice la palabra del Señor, y les enseñan otra doctrina que no será de Jesucristo, cuello a la doctrina. ¿Por qué? Porque no es para la honra y gloria del Señor, es para la honra y gloria del Señor X, del ministerio tal, de la obra tal. Aún nuestros ministerios pueden caer en este rango. Entonces la doctrina es, la enseñanza debe ser para la gloria del nombre de Dios. No es para que yo sepa más o para que sea yo un mejor cristiano, que es un muy buen pretexto, la verdad es un muy buen pretexto. No. Es para la honra del nombre de Dios. Nosotros, como dijo Pablo, somos, él lo dijo muy fuerte, hermanos, él dijo somos abortivos, somos peor que nada. Todo es para la honra y la gloria de Dios. Todo lo que usted lea, todo lo que usted aprenda, todo lo que usted escuche debe darle la honra y la gloria al nombre de Dios. Todo lo demás, pues es cultura, sí sirve, pero no da la honra y no es doctrina sana. La siguiente. Entonces, hermanos, si doctrina es enseñanza, es aprendizaje, ¿qué es lo que debemos de creer? Miren, cuando el Señor partió y dejó a sus discípulos, no se crean nada más que eran solo 12 o 11. No. Hubo muchos que estaban allí en el aposento esperando la presencia y la visitación del Espíritu Santo. Y en muchos, ahí se calcula que eran más o menos unos 300 hermanos allí en el aposento alto. Pero había muchos que ya conocían y habían escuchado a los apóstoles, muchos. Y esos muchos hermanos empezaron a desviarse ligeramente.
empezaron a escuchar, porque en aquel entonces como ahora había mucha información que los desviaba. 300 años después, la iglesia, 300 años después de la muerte de Jesús, la iglesia, hermanos, empezó a desviarse en algo muy importante. Ellos empezaron a decir, uno de ellos y muchos seguidores, Arrio se llamaba, decía, bueno, a lo mejor Jesucristo no era el Hijo de Dios. Una enseñanza equivocada. Oigan, empezó a comentar, ¿no les parece? Es que Jesús nació de mujer. Y empezaban a desviarse, porque es muy fácil desviarse, hermanos. Es muy fácil, bien fácil. Miren, los famosos mayas, allá en el Caribe, cuando iban a la isla de enfrente, que si no mal recuerdo es Isla Mujeres, tenían un truco para no desviarse. Y eso lo descubrimos en el 2002, o sea, 1500 años después. Tenían una fogata y enfrente de la fogata hicieron una construcción con 2 ventanas, separadas como por unos 4 metros. Entonces, cuando regresaban en sus botes, los mayas tenían que seguir la luz de esa gran fogata. Y para no desviarse, sabían que la luz tenía que pasar a través de esas 2 ventanas. Si no pasaba, se desviaban. Así es nuestra vida cristiana. Es muy fácil desviarse. Y eso que nosotros ya tenemos la Biblia, y tenemos un chorro de textos, y tenemos una pastora, y tenemos amigos que conocen del Señor, y leemos la palabra de Dios, y nos congregamos, que es muy importante, y aún así nos podemos desviar. Es muy fácil. Imagínense, hace 1700 años los hermanos se desviaron. Hermanos, no había internet, no sé cómo le decían, no había muchas cosas. Los libros eran extraordinariamente, pero no había libros, había pergaminos. Como eran pieles de animales, pues se erosionaban, se gastaban, era bien fácil, hermanos. ¿Han escuchado hablar de teléfonos compuestos? Pues así muchos de ellos conocieron al Señor, entonces se iba distorsionando. Pues este hombre Arrio llegó a cometer ese gravísimo error de enseñar que Jesús no era el Hijo de Dios. Entonces se juntaron todos, hermanos, y en el congreso o concilio de Nicea llegaron a una conclusión. Todo el que se diga cristiano, obviamente, que conoció al Señor Jesús en su corazón, tiene que al menos creer esto. Este es un resumen, es un poquito más largo, pero quiero que lo leamos. Fíjense, dice, creemos que el único Dios se revela como la Trinidad, no es dualidad, es Trinidad, es decir, Dios, Padre, Espíritu Santo y Jesucristo, atacando directamente las ideas de la doctrina errónea de este tipo arriba. Creemos se revela como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Distintos, son 3 personas, pero inseparables, eternamente uno, en esencia y poder. Es decir, todos los 3 son infinitamente poderosos. Creemos en Jesucristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre. Porque si no hubiera sido hombre, le hubiera sido muy fácil no pecar. Era hombre, dice la palabra del Señor, y fue tentado en todo. Y así como nosotros, él sintió hambre y sintió tristeza, y vemos el testimonio de la palabra que dice lo que él sufrió. Entonces era perfectamente hombre y perfectamente Dios. Hermanos, no lo entendemos, ¿verdad? Pero lo creemos por fe. No se trata de entenderlo, se trata de creerlo. Verdadero Dios y verdadero hombre, en quien la naturaleza divina y humana están perfecta e inseparablemente unidas. Eso es doctrina, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos de creer. Si usted no está de acuerdo en algo de lo que dice aquí, hermanos, acérquese con la pastora y pues, vale, hermano, ¿cómo está esto? Hermana, ¿cómo está esto? Perfecta e inseparablemente unidas. ¿Quién descendió? Jesucristo. ¿Quién descendió? Encarnó, sufrió, murió, resucitó y ascendió. Gloria a Dios. Pero además vendrá otra vez. Esto es lo que creemos. Y vendrá a juzgar. Ahora sí ya no va a venir montado en un pollino. Ya va a venir a juzgar. Y claro, en la tercera persona creemos también en el Espíritu Santo. Eso es doctrina, eso es enseñanza, hermanos. Si alguien le enseña otra cosa, pregúntese, acérquese o estudie. Póngalo en las manos del Señor.
Eso fue en el concilio de Nicea, en el 320 después de Cristo, hace 1700 años. Bueno, y así como que la que sigue, así como hay una fe, una salvación, son diferentes tipos de doctrina. Es decir, yo creo como hombre muchas cosas. Yo puedo creer miles de cosas. Hay hermanos por ahí que no se congregan, que terminan desviándose. Por eso es importante congregarse. El Señor nos lo dijo: hey, congréguense, no tengan esa costumbrita de no congregarse. No se imaginen, te lo voy a platicar porque, entre otras muchas cosas, es bueno congregarse. Porque, entre otras cosas, empezamos a nuestros propios pensamientos de lo que es fe, de lo que es la salvación, de lo que es la santidad, de lo que es la humanidad, de lo que es la oración. Empezamos a entender, hermanos, nuestro propio concepto de lo que Dios ya creó y nos enseña al respecto. Y ahí es donde empiezan los problemas. Miren, yo no sé si ustedes están o no están de acuerdo con este señor Trump. A mí, en lo personal, no me gusta porque engaña, desde mi punto de vista, a los cristianos, porque es un hombre extremadamente misógino, mujeriego. Es un hombre que no conoce a Dios, pero engañado, dicen las noticias, a los evangélicos. Los ha engañado. Pero un periódico muy respetado, New York Times, se puso a hacer una investigación y resulta que de todos los que apoyan a Trump, 36% son evangélicos. A mí, lo personal, eso me da pena. Pero bueno, es política. Usted puede y debe apoyar a un candidato, eso no le quede duda, pero no cegarse al respecto. El 36% de los evangélicos que apoyan a Trump son evangélicos que han dejado de congregarse desde hace 20 años. Se dicen evangélicos, pero no se congregan. Es decir, su doctrina ha modificado. Ha perdido muchas cosas. Yo no sé, ni soy nadie para juzgar, como bien dijiste, hermano, pero creemos que por ahí hay algo chueco. Ahí se los dejo. Esa es la importancia de congregarse. Esa es la importancia de no ser engañados, amigos. El enemigo es muy listo. Tentó a Jesucristo y le sacaba unos argumentos, hermanos, que usted y yo no vamos a poder sacar en años. Somos humanos nosotros. Es un ser divino. Satanás es un ser divino. Estuvo ante la presencia del Señor. Es una persona muy sabia. ¿Usted cree que no nos da engaño? Cuando menos piense, ya va a andar usted en otro lado. Cuando menos se imagine. Después del Congreso de Nicea, que les acabamos de leer, y esas palabras hermosas que el Señor inspiró en ellos, se empezaron a desviar. 350 años después, se funda la Iglesia Romana, que es la Iglesia Católica. Estábamos bien y nos empezamos a desviar. Y todavía existe esa posibilidad. Entonces tenemos que congregarnos y, dice Pablo, tomar de la doctrina verdadera. Entonces vamos a ver pues qué es la doctrina verdadera con respecto a una de las características más importantes, que es la gracia. Entonces, resumiendo, la doctrina, hermanos, es la enseñanza que recibimos de parte de los que están más avanzados en el Evangelio. Entre todos nosotros puede haber pastores, evangelistas, misioneros, etc. Y hay maestros, a ellos hay que escuchar. Y a los pastores, obviamente. Esa es la enseñanza, esa es la doctrina. Y nos van a enseñar acerca de la salvación, acerca de la humanidad que espera el Señor de nosotros. Pero hoy vamos a ver rápidamente de lo que es la gracia. ¿Alguien ha escuchado lo que es la gracia? Con G mayúscula. Porque con G minúscula son gracias, ¿verdad? Son las que hago yo cuando trato de sacar el chivo de mi señora. ¿Alguien sabe lo que es la gracia? Perfecto. Favor inmerecido. Muy bien. Eso es. Viene del griego, hermanos. ¿Por qué el griego? Alguien me preguntó una vez. Porque ese GR significa griego. Nació en el griego. Cuando en los tiempos del Nuevo Testamento, en Pablo, el griego era como el inglés. Si usted quería comunicarse con otras personas de otras naciones, tenía que hablar griego. Y les recuerdo que Pablo era una persona muy sabia. Pero mucho. Y entre otras muchas cosas, él hablaba griego. Entonces, lo que él escribió está en griego. Entonces, del griego, charis. Charis, ese es el original de donde sale la palabra, que significa un favor hecho gratuitamente. Ese es un favor. A veces decimos nosotros como humanos, ok, tú haces un favor, pero
no me hagas esos favores, compadre, ¿verdad? No. El Señor no tiene reservas. Es un favor hecho gratuitamente. De ahí viene charis, viene la palabra caridad también. Usted da sin esperar nada. Las riquezas de Dios a expensas de Cristo, favor 100% no merecido. Es decir, todo lo que está en el cielo, todo lo que es la presencia, la gloria, la esencia de Dios está disponible como un regalo que usted y yo no merecemos. ¡Pum! Gracias a Jesucristo. ¿Me explico? Él, estando en comunión con su Padre, le dice: Padre, yo quiero ir a la creación que tú hiciste, que tú y yo hicimos, y atraerlos. El Padre, que es Dios, que no puede estar en presencia de pecado, manda al Hijo, lo hace hombre, y Él compra esa salvación, dándonos acceso a toda la gloria y la capacidad y poder que tiene Dios a nuestro alcance, y sobre todo la salvación. Gracias a Jesucristo, de manera inmerecida. Es según la Biblia, un ilimitado favor que se manifiesta a quien no lo merece. Para nosotros, hermanos, aquí nos es relativamente fácil decir, y gloria a Dios por eso, yo no merezco la salvación del Señor. ¿Quién soy yo? Decía David, ¿quién soy yo? ¿Quiénes son mi familia para que me hayas amado? ¿Qué somos? Nada, hermanos. Dijo bien la hermana, así se nos da la vida. No somos nada, nada. Pero, por eso el Señor no le da las alas al cráneo, ¿verdad? Hay personas que han llegado muy arriba, aún en el Evangelio, que se les empieza a olvidar que somos polvo. Porque de hecho eso somos, ¿verdad? Y así vamos a terminar. Este estuche, pues, el estuchito. Polvo. A algunas personas se les olvida. Y nomás nos empiezan a dar cierta autoridad, cierto poder, cierto conocimiento, y nos sentimos como que somos la última coca del desierto, ¿sí o no? No, hermanos, es inmerecido. Ha habido personas que creen que porque han salvado a muchos, que porque han llegado a muchísima gente, como que, ay, qué bueno que creo que el Señor tiene un plan para salvarme, porque de esa manera, pues el Señor se vale de mí y rescatar a muchas gentes. No, compadre. Si no te levanta a ti, levanta una piedra. Punto. Pero en su misericordia nos permite ser vasos útiles. No se nos olvide. Por eso es inmerecido. La bondad de Dios para con el hombre, toda generosidad, toda, hermanos, toda generosidad, toda, y nada de egoísmo. El Señor se dio todo. ¿Qué más pudo haber dado? Su vida. Su vida, todo, murió. Es lo que creemos, murió. Sigue, por favor. Fíjese qué hermosa frase. No importa el estado del hombre, nadie está más allá de una esperanza. Eso le dijo Ananías a Pablo. No importa. Imagínense, hermanos, yo creo que no quiero generalizar, pero todos aquí fuimos y somos pecadores. Yo no sé qué hayas hecho, de veras, yo no lo sé, ni me interesa. No creo que hayas matado a alguien, pero aunque lo hayas hecho, y lo acabamos de leer, Pablo tiene sobre a muchos, entre ellos a Esteban, ¿se acuerdan? Esteban lo mataron por órdenes de Pablo a pedradas. Y ese es un ejemplo nada más. Así, mire, así fueron los que mató Pablo, Saulo. Saulo, luego el Señor le cambia su nombre a Pablo, ¿verdad? Bueno, pues no hay nadie, no importa el estado del hombre, nadie está más allá de una esperanza, hermano. Que el enemigo no te engañe. Fíjese bien lo que le voy a decir. Aunque usted esté en el hoyo del pecado, de donde el Señor ya lo hubiera sacado, aún así, usted no puede evitar que Dios te ama. Y como dice el hermano, un hermano que conocemos muy querido, y no puedes hacer nada al respecto. Punto. ¿Se fijan lo que acabo de decir? No hay nada que usted haga
para que el Señor lo deje de amar. Nada, hermano. Nada. Que el enemigo no lo engañe. Usted fue comprado con el precio más alto. Y no hay nada que lo engañe. Nada. ¿Eso quiere decir que voy a pecar? No. Pero somos carne. Y quizá nos equivocamos. Quizá pecamos. No hay nada, hermano. No hay nada que puedas hacer. Nada que puedas hacer. Aquí dice la palabra de Dios. No hay nada más allá. Nadie está más allá de una esperanza. Al peor de los narcos, el peor de los políticos, el peor de los peores, para ellos hay una esperanza. Y es Cristo Jesús. Amén. Este es el mensaje del cristianismo. Amén. No el bibliazo, hermano. No el castigo, no la cachetada, no la amenaza. No, es el amor. El amor. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor que todo se va a acabar. Todo. Menos el amor. Menos el amor. Dios, ningún pecador podrá ganarle a la gracia de Dios. Decir a una persona, no, te vas a condenar, no se imagina el peso que tienen esas palabras. Es estarle diciendo, tu pecado es más grande que la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Qué pecado es más grande que la sangre preciosa de Jesucristo? Dígame uno. Gloria a Dios. No hay. No hay. Cuando Dios nos salvó, no nos puso libertad condicional, hermanos. Ok, eres salvo siempre y cuando no te pases de esta rayita. Y si vuelves a la católica, y no, hermano, no hay nada. No hay nada. Los discípulos sí lo hicieron, Los discípulos, hermanos. En Hechos 9:26 nos relata la historia de una persona que, Señor, es que persona así que ese no es digno. ¿Quién eres tú para decir quién es digno y quién no es digno? Tú pagaste, tú moriste. No. Tú tienes los hoyos en las marcas de los hoyos en tus manos. A ver, enséñamelas. No. Solo Jesucristo. Él sabe a quién perdona. Él sabe a quién perdona. En el ejemplo de los trabajadores, hermanos, es bien fácil de entender. Dice la palabra del Señor que Jesucristo les puso un ejemplo. Un hombre tenía una obra. Se lo voy a poner así más chido, si me permite. Empezó una barda. Empezaron a construir. A las 7 de la mañana ya tenían todos los maestros trabajando. Unos echó mezcla, otros echaban, empezaron a hacer la mezcla, trajo el ladrillo, empezaron a hacer el vaciado, empezaron a trabajar. A las 7 de la mañana. Bueno, póngale a las 8, porque tú llegaron tarde. A las 8. A las 11 llegó un vato de la FECA. ¿Qué onda? ¿No hacen chance? No, pues ya tenemos aquí 3 horas. Y el dueño de la obra le dijo, sí, ¿cómo no? Necesito gente. Órale, sí, párale. Capataz, pon a jalar. Le pusieron a jalar, le dieron y se puso. Llegaron las 3 de la tarde, llega otro acá. Todos los cacos de la panza. Híjole, bueno, ¿qué? Pues vas en chanza, necesito jalar. Para que no, el de las 11 es el primo que le había dicho, ya tienes tomando desde las 7 de la mañana, no la mañas. Ándale, pues, sí, llegó el dueño de la obra y dice, ¿cómo no? Póngalo a jalar. Y se puso a trabajar. Si iban a ir a las 5:30, bueno, póngale a las 5. Al 10 para las 5, llega otro. Oigan, se me hizo tarde. ¿Vas en chanza? Sí, ¿cómo no? Pues ya se hace la salida. Lo pusieron a jalar. A las 5 pasaditas llegan con el dinero a la raya. Se empieza a pagar. A los que llegan a las 7 de la mañana, pum, le dieron su billete completito, gracias. Les dieron su lana completita. Órale, que a todo dar, fijamos de las 7 de que madruga no tiene ayuda. ¿Quiénes llegaron a las 11? No, pues yo. Completito. Y desde las 8 lo veo. ¿Qué onda? Está bien, no me jaló muy bien. Los que llegaron a las 5, hermanos, les llegó su lana completa. Y yo decía a todos, ¿qué pasó? Pues por justicia. ¿Qué onda? ¿Por qué le estás dando de más? ¿De quién es el dinero? ¿De quién es la barda? ¿De quién es la obra? ¿De quién es el terreno?
¿De quién fue la idea? ¿De quién fue el diseño? Es mía. Entonces yo sé a quién le pago. Punto. Así es la gracia. El Señor se la va a dar a quien quiera. Y si allá en el cielo, dicen muchos hermanos, va a haber sorpresas, yo creo que sí. La primera sorpresa es que yo voy a estar ahí. Amén. Y va a haber otras muchas. Va a encontrarse gente que usted decía, no, hombre, santo, yo los he perdido. Usted no lo va a salvar, lo va a salvar el Señor. Amén. Nunca es demasiado tarde para empezar a hacer lo correcto. Eso sí, es volverse a Dios. ¿Por qué? Porque usted no sabe cuándo va a vivir. Es cierto. Tal vez ahí por ahí le va a decir una persona, no, pues yo voy a, antes decíamos mucho eso, no, yo voy a conocer, buscar a Dios cuando me vaya a morir. Ah, no, de acuerdo, sí. Estás en tu derecho. No has abusado porque no sabes cuándo vas a morir. Esa es la bronca. Muy bien, ¿la que sigue? La doctrina de la gracia, hermanos, no solo se menciona más de 200 veces en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, sino que es columna central en nuestra relación con Dios y para la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque para alabanza de la gloria de su gracia, dice Efesios 1, 6, 7, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de la gracia. Es decir, somos salvos por gracia. Amén. ¿Cuál es la gracia? El regalo de Dios. Nosotros somos salvos porque Dios le plació salvarnos. Punto. No, que yo, que no. A veces en algunas iglesias parece que es un concurso de quién pecó más. Se levanta un hermano me da testimonio. Murieron que me traía el Señor y me pisteé y lo otro. No, yo fui más malo. Yo fumaba, yo golpeaba. No, si es concurso de maldad, hermanos. El Señor nos salvó igual. Y luego se levanta un hermano, cuando yo tenía 6 años, una vez salieron de mí en la iglesia bautista porque tenía 6 años y empecé a dar mi testimonio y yo dije, toda la vida fui pecador. Pues sí, o sea, el Señor nos salvó igual. ¿Usted cree que ante la santidad enorme de Dios, la santidad inagotable, nosotros no tenemos el concepto de eternidad completa, hermanos? No tenemos idea de lo que es la santidad total de Dios, no se puede imaginar lo enorme que es. Bueno, ante tal santidad, mentir o matar no hay mucha diferencia para Dios. Haga de cuenta que usted va caminando en la playa y va pisando la arena, ¿verdad? Y los 2 granitos de arena de como de 0.5 de milímetro dicen, no, yo soy más grande que tú. La grandiosidad de las arenas no importa el tamaño, usted no es salvo, punto. Usted necesita salvación, porque el pecado, no hay pecado chicos y grandes, es pecado. Y el pecado es la separación de Dios, lo que nos separa de Dios. No es que el Señor nos condene, lo que pasa es que nosotros nos estamos separando al pecar. Estamos separándonos del brazo de Dios. Claro que luego mandó un puente que es Jesucristo para traernos hacia Él, pero no depende de usted, depende de Él, que es quien hizo la obra. Pablo es el máximo expositor de esta doctrina, es el especialista de la gracia. Nomás fíjese desde dónde lo sacó. Siendo Saulo de Tarso, un asesino, a uno de los más grandes, si no es que el más grande seguidor de Jesús, después de los apóstoles. Inclusive, Pablo tenía la autoridad en el Evangelio de darle sus cachetadas guajoloteras al mismo Pedro, que era un hombre extremadamente conocedor, sabio, y lo había sacado el Señor de un lugar terrible. Pablo es un ejemplo claro y típico de quien más le debe, más agradece, según el mismo ejemplo que puso Jesucristo en la palabra del Señor. Un hombre que le debía 100 pesos y le fue perdonada su deuda, pues salió agradecido, pero se encontró afuera un tipo que le debía 50 y lo mandó a la cárcel. En cambio, un hombre le debía $100 millones y le perdonaron la deuda. ¿Cómo creen que está de agradecido? Muchísimo más. Entonces, es la gracia la que nos salva, hermanos, ¿de acuerdo? Aunque nuestra vida haya sido como haya sido. Y Pablo es el máximo expositor de esa doctrina de abundante riqueza. ¿La que sigue? En la salvación, en el servicio, en la unidad, en la santificación de la iglesia, desde el principio de la palabra del Señor hasta el último momento está la gracia preciosa del Señor. Desde que Noé halló gracia
delante de Dios en Génesis 6:8 hasta Apocalipsis 22:21, que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Porque sin gracia, hermanos, es bien complicado vivir la vida. Es imposible, hermanos. A ver por qué. ¿La que sigue? La gracia, hermanos, es tan importante porque nos introduce a una nueva esfera de vida que no conocíamos que no sabíamos de ella cuando no conocíamos al Señor. Es decir, cuando éramos el hombre que la palabra llama natural. Fuimos impactados por el favor inmerecido de parte de Dios. Dice la palabra de Dios en Josué 4:2: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Es decir, la historia que resume aquí Josué es que el Señor los perdonó. Yo sabía que nos perdonarías, porque eres grande en misericordia, grande en gracia. Hermano, pregúntese, ¿qué efecto tiene en usted la gracia? ¿Qué efecto tiene en usted saber que el Señor ha puesto en usted la salvación que no merecía? A veces se nos olvida un poco, perdemos la brújula, como aquellos hombres que vienen a la lancha y dejaban de ver la llama y se perdían y se ahogaban. No, ¿qué hace en usted el conocimiento de que fue salvo sin merecerlo? Lo primero es un corazón agradecido. Es lo primero, un corazón agradecido. Segundo, y muy importante, es que no es por obras, no es por lo que usted hace o deje de hacer que es usted salvo. Gracias a Dios por eso, porque eso da la oportunidad a las personas más terribles, más tremendas, o también a las personas que se creen mucho y hacen muchas obras. No es por lo que hagas o por lo que dejes de hacer, es por la gloria y honra del favor inmerecido que el Señor puso en ti. ¿La que sigue? Esta gracia es ilimitada en sus recursos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues un sicario dijo: no, pues el Señor me perdona porque nomás tengo 10 muertes. Qué terrible, ¿verdad? Pero si tengo 15, pues a mí se me quiere no perdonar. Imagínense. No. El Señor lo puede perdonar con 10, con 20, con 50. ¿Es bueno que suceda eso? No, claro que no, hermanos, obvio no. Pero eso nos da un ejemplo claro y terrible y grande y tremendo que es la gracia de Dios. Es ilimitada. Porque luego, vamos a poner el ejemplo de un hombre que tiene problemas con la bebida. El enemigo se agarra del obrero. Esta persona vuelve a la bebida y luego el enemigo: ya perdiste la salvación, ya quédate aquí. Ya síguete revolcando, ya no tiene caso que vayas a la iglesia, ni que pidas perdón, ya no tiene caso, ya estás perdido, ya muérete. Como le dijo la esposa de Job a Job, y como le dijo la esposa de David a David: te ves muy bonito haciendo esas tonterías. No. Cuando te encuentres, y esta palabra grábatela, no debe de suceder, pero si sucede, cuando te encuentres en tu pecado, arrodíllate y pide perdón, el Señor te va a perdonar. Amén. Y te va a ayudar a que no vuelva a suceder. Esta gracia es ilimitada en sus recursos. Describe a Dios como abundante gracia, porque dice Romanos 5:20: cuando hubo mucho pecado, sobreabundó la gracia. Es el mismo concepto que les decía ahorita. O sea, la gracia, hermanos, siempre va a ser más grande, más poderosa, más numerosa, en mayor cantidad que el pecado del hombre. Amén. Ya no es lo que sucedía en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, dice Pablo, dice el Señor Jesús, sino que ahora te digo que hay perdón para el que se arrepiente. Y el que se arrepiente no tiene que hacer más nada, solo creer. Entonces, hermanos, ¿por qué nos cuesta trabajo movernos con este conocimiento? ¿Por qué nos cuesta trabajo vivir sabiendo este concepto de que Dios nos ha perdonado? ¿Quién somos nosotros para retener el perdón de alguien cuando nos ha ofendido? ¿Quién es usted para decirle: no te perdono, o no, lo que me hiciste no tiene nombre? No.
contrario, así como recibimos de gracia, también de gracia damos. Y es una bendición para su vida. Si hay alguien a quien usted ofendió, pídale perdón. Pero ahí va. Si alguien le ha ofendido a usted, pídale perdón. Ese es el mejor ejemplo y más grande que le puede dar. ¿La que sigue? En la gracia de Dios usted encuentra grandiosidad, majestad y gloria que revelan el corazón de Dios. ¿Quiere conocer el corazón de Dios? Métase a la gracia de Dios. Disfrute lo que es el perdón de Dios. Disfrute vivir sabiendo que su vida ya tiene una esperanza de vida. Que la vida que usted está viviendo es nomás un espejismo, es cuando ve algo por así medio en sombras. Poner el ejemplo de una persona que usted va manejando y va viendo en el espejo lo que queda atrás, ¿verdad? Así vemos cuando estamos fuera de los caminos del Señor. Y luego de repente el Señor nos salva y vemos lo de enfrente, hacia enfrente. Entonces disfrute la vista, hermanos. Gócese en la presencia del Señor, sabiendo que usted ya ha sido perdonado, que no hay nada que lo pueda regresar a la vida pasada. La gracia embellece la presencia de Dios y engrandece a quien ejerce la gracia en su vida. La que sigue. Pablo habla de las riquezas de la gracia de Dios, de la abundancia de la gracia. Sisoa, salvación inmerecida en Romanos 1:6. El amor y el favor inmerecido de Dios y sus inagotables beneficios. Ve, hermanos, todo está hecho. La gracia abarca la obra meritoria de Cristo, por lo que los creyentes viven en la justicia. Romanos 5:19. Es decir, vivimos ya perdonados. Ya no tenemos que cargar, como bien dijo Gaby, ya no tenemos que cargar las preocupaciones ni los problemas. Si usted quiere cargarlos, hermano, pues le va a afectar, no la va a armar, nomás se va a cansar. Usted no tiene por qué cargarlos. La justicia de la que usted vive gracias a los sacrificios de Jesucristo le permite descargar en Él. Eso es la justicia. Usted ya no debe nada. Usted ya no debe nada. Todo lo pagó Jesús. Todo está hecho. Él lo dijo. Todo es consumado. Ya está saldada la deuda que usted tenía. Amén. Ya no tiene por qué cargarla. Nos da una razón para vivir. Un bendito estado de reconciliación y comunión que el alma experimenta. Un bendito estado de reconciliación y comunión, hermano. No tiene por qué andar con el pico caído. Ni ay, cómo sufro. Y ay, cómo me falta. Y ay, cómo quisiera. Ay, cómo. No, hermano. Ya usted vive en un estado de reconciliación y comunión. Su alma lo tiene que saber. David nos decía en el ejemplo que él ponía, a él le hablaba a su alma como si fuera otra persona. Le decía, alma, regocíjate, porque sabía que nuestro cerebro nos recuerda el enemigo ahí. Nosotros mismos, nuestra concupiscencia, ¿verdad? Nosotros mismos no tenemos que meter el enemigo aquí. Su mente le dice, ay, sí, ay, mira, el hermanito, ya no vas. Toyota 2023. ¿Y tú? Agarra de carro. Lo que le espera a él y lo que le espera a usted no tiene comparación. Con eso le digo todo. Amén. Eso es lo que usted tiene que recordarle a su alma. ¿La que sigue? Pablo habla de las riquezas de la gracia de Dios en el inciso de Él en mí hasta terminar su obra. Por obra del Espíritu Santo se va confirmando la imagen de Cristo en el creyente. No se apure, cada vez va a batallar menos con ese pecado que lo agobia. Si le da el lugar que se merece, es decir, ya no me puedes hacer nada. Poquito a poquito, sin que usted se dé cuenta, el Señor va trabajando. Va golpeando, ¿verdad? Va golpeando ese diamante bruto para que brille un día. No importa, déjese querer. Esa obra va a tener un término. ¿Cuándo? Solo Dios sabe, pero lo va a tener. Y aparte nos da las herramientas necesarias. La gracia está relacionada con la fe y la paciencia en el creyente. La fe viene de Dios. La paciencia la desarrolla usted. Pero ¿cómo cree que se desarrolla la
la paciencia. Por la prueba, dice la palabra de Dios. Entonces, dice Pablo, cuando tengan pruebas y luchas, denle gracias a Dios, porque quiere decir que les está desarrollando la paciencia. El Señor es muy sabio. En la adolescencia a mucha gente les duelen sus huesos. ¿Por qué? Porque están creciendo. Así es. El acero más fuerte y resistente pasó por mucho fuego y pasó por muchos golpes. Entonces, denle gracias a Dios en todo. Pero no solamente por acá algo esotérico, y no dale gracias a Dios en todo. No, es que en realidad está sucediendo algo padre en su vida. Está sucediendo algo bueno. Entonces, denle gracias a Dios. ¿Qué sigue? Ya vamos a terminar. La gracia de Dios no reconoce barreras raciales, ni sociales, ni de edad, ni de género. La gracia de Dios se extiende a todo y en todos, en todas las edades, desde la iglesia y fuera de la iglesia. Jesucristo murió por justos e injustos y por pecadores. Los judíos decían: oye, ¿y estos gentiles por qué los salvas? Pues a esos vine, y vine a las ovejas perdidas de Israel primero, pero ahí los vine. Pues el que ya está sano, ¿qué necesidad tiene de médico? El Señor Jesús vino por las perdidas y por los perdidos, por las mujeres en condición de prostitución, por los narcotraficantes, por los gays, por todos, hermanos. ¿Quién es usted para excluirlos? ¿Cómo se atreve uno a excluir a X o Y porque cree, porque se viste, porque habla, porque como dice, porque... No, o sea, ahí nos vino Jesús. A ellos, usted y yo a lo mejor fuimos unos de ellos. ¿O no? Por eso estamos aquí, ya estamos dentro de la gracia, ¿verdad? Pero el Señor sigue trabajando con los de adentro y con los de afuera. Yo diría que más con los de afuera. Pero no se crea, no se crea. Porque a veces con uno que se cree sano es cuando más necesidad de medicina tiene. Amén. Y así los esposos de aquí van a saber que cuando uno se siente bien es cuando quiere dejar la medicina. Y es cuando más la debe necesitar, porque la infección regresa y regresa más fuerte. Entonces el Señor vino para los de adentro y para los de afuera. Amén. La gracia deberá ser la generadora de la vida diaria del creyente. La gracia santificadora. Este es el último y gran trabajo de la gracia. Santificadora se mantiene acompañando al creyente hasta el día de Jesucristo. Ya sea que Él venga o usted vaya. El punto es que es la herramienta perfecta para llegar a la santidad, la gracia. Y el camino a la santidad, hermanos, es de su vida. Es decir, está pesado, pero no está solo. La gracia del Señor Jesucristo le acompaña. Amén. Y le da las herramientas que quiere. Por eso, hermanos, ¿quieres pasar? Los músicos me acompañan. Por eso y por otras muchas cosas más, dice la palabra del Señor. Amén. Por eso, hermanos, es que cantamos que no hay nada. No hay nada, dice el canto que cantamos ahorita. La gracia del Señor es una maravilla que usted y yo a veces olvidamos que está ahí. Póngase de pie, hermanos, por favor. Quiero que piense por un momento. Dice un hermano: yo no sé dónde estaría si no lo hubiera conocido. Yo sí sé. El Señor me reveló dónde estaría yo si yo no lo hubiera conocido. Y creo que muchos de nosotros tenemos una idea más o menos buena de dónde estaría usted si el Señor no hubiera tenido gracia en nosotros. Por eso no hay nada.